días. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosario. Muy buenos días, Mar del Plata. Yo quisiera comenzar este pequeño tiempo de charla con ustedes pidiéndoles un reconocimiento a ese equipo de gente que desde el principio de año estuvo trabajando para dar lugar a este congreso que estamos viviendo hoy. Congreso que por su estilo, por su definición, por cómo desde el movimiento definimos debía ser, significaba asumir un desafío innovador. Así que yo les estoy pidiendo un fuerte aplauso a todo ese equipo de gente. Equipo de gente formada por directivos, por staff, pero también por todas las estructuras de las 18 regiones que forman el movimiento. Congreso tecnológico que se denomina Tecnologías para un nuevo salto productivo. Ahora, ¿tecnologías para qué? ¿Un nuevo salto productivo para qué? La primera respuesta es para hacer que nuestras empresas sean más competitivas, sean más eficientes. La segunda, superadora, es para hacer que nuestro país sea más competitivo, sea más eficiente. ¿Pero qué es eficiencia? Buscando alguna definición encontré una que dice que eficiencia es la relación entre lo que uno hace con capacidades, con herramientas, con recursos, con talentos y el logro que con ellos se obtiene. Desde el año 1965, don Pablo Arí, fundador de este movimiento, hablaba de la necesidad de generar empresas eficientes para que el país fuera eficiente. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual nuestras empresas, pero sobre todo nuestro país, está desarrollándose hoy? Tenemos claro que Argentina es un país generador de alimentos. En un trabajo realizado por ACRE Argentina 2020, proyectamos que va a ocurrir un aumento del 16% en lo que es la demanda de alimentos a nivel mundial en los próximos 6 años. Eso hace que Argentina tenga la potencialidad de pasar de producir alimento para 440 millones de personas, esto es 11 veces la población argentina, que es el hoy, a en 6 años pasar a producir alimento para 745 millones de personas. Y esto que a priori suena como una excelente oportunidad para el país, también lo transforma en una gran responsabilidad. Saber que el resto del mundo está mirando a Argentina como uno de los países del cual van a tener que generarse esos alimentos, nos pone en la responsabilidad de estar a la altura de cumplir con ese desafío. Y el tema es ver cómo lo hacemos. Y ayer algo se estuvo hablando de esto. Y entendemos que lo debemos hacer bajo un sistema de desarrollo sostenible. Y esto es sustentado sobre esos 3 pilares virtuosos que hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos del eje económico, del eje ambiental, del eje social. Porque un desarrollo sostenible, cuando es rentable equitativamente hablando, cuando es viable, se puede sostener el tiempo, cuando haciendo cuidado de los recursos naturales y cuando es vivible. Cuando esa sociedad, que es la que nos da sentido, esa sociedad en la cual cada uno de nosotros forma nuestras familias, desarrolla nuestras empresas con nuestros equipos de trabajo, también es tenida en cuenta. Es claro que el recorrido de las diferentes empresas no es igual en cada uno de los ejes. Y ese no es el problema. El problema es pensar que no tenemos que asumir el desafío de recorrerlos. Es algo que no debiera ser negociable. Ahora, preguntándome, bueno, ¿cuáles eran los actores claves para que esto suceda? En primer lugar, me imaginé el productor agropecuario, al miembro CREA. El miembro CREA tenemos desde nuestras empresas la responsabilidad de hacerla competitiva para que pueda persistir en el tiempo.
tenemos la responsabilidad de cuidar esos recursos naturales, ser guardianes, los primeros guardianes del medio ambiente, cuidar esos recursos para las generaciones que vendrán. El segundo desafío es salir un poco de esta área de confort y entender que la naturaleza tiene un poder de innovación mucho mayor que el nuestro, con lo cual tenemos que estar permanentemente innovando, buscando alternativas, más allá de la situación en la que estemos viviendo. Tenemos que evitar el aislamiento, buscar, como hacemos en CREA, el compartir y desde ahí buscar soluciones. Y la tercera función que tenemos como empresa es entender y aceptar que como tal, nuestra empresa como ámbito de desarrollo, tenemos una gran necesidad y posibilidad de incidir positivamente en las comunidades en las cuales estamos interviniendo o en las cuales nuestras empresas se encuentran incluidas. El día que nosotros, como empresas agropecuarias, tomemos cuenta de cuál es nuestro potencial, de cuánto podemos sumar a esa comunidad donde de vuelta desarrollamos nuestras familias, desarrollamos nuestras empresas, vamos a salir convencidos de la mejora que le podemos agregar. El otro elemento es la institución. Y tomo a CREA. A CREA toma la vanguardia tecnológica como una elección, es una decisión. A CREA sirve para hacernos preguntas. Es lo que sucede una vez por mes. Vamos a nuestro grupo y nos hacemos preguntas. Y en realidad lo interesante es la respuesta que surge a partir de esa pregunta. La respuesta que nos lleva a la acción, que nos lleva a innovar. Y esto lo hacemos muy bien colectivamente. Nosotros decimos que ACREA es una cooperativa de conocimiento, que aprendemos sí de nuestros aciertos, pero mucho más aprendemos de nuestros errores. Desde la institución tenemos que crear aquellas herramientas que permitan que como empresarios mantengamos la competitividad de nuestras empresas. También tenemos que intentar ver a las empresas como un conjunto de personas tras un objetivo común, con una gestión empresarial que permita tener indicadores sociales y ambientales. Ya tenemos muy bien definido cuáles son aquellos indicadores económicos. Disculpen. ¿Y qué hay para hacer eso? ¿Con qué contamos? Contamos hoy con más de 2.200 miembros que una vez por mes se reúnen, donde surgen esas preguntas de las cuales hablé antes, surgen interrogantes, surgen ideas, surge trabajo en equipo. Tenemos una red de más de 250 asesores que nos aseguran la calidad del trabajo que hacemos. Y sobre todo tenemos una manera de funcionar, una manera de actuar que lleva ya más de 50 años, que claramente nos indica que trabajando en equipo, que trabajando con escucha, es la mejor manera de progresar. Decía que había 3 eslabones que yo consideraba claves para lograr este aumento de eficiencia. Hablé ya del miembro, del productor agropecuario, el miembro CREA, hablé de la institución. Y el tercer elemento es el Estado. El Estado es aquel que nos debe dar el contexto para que los otros 2 eslabones se desarrollen. Es necesario que se formulen políticas que estimulen el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales. Y estoy hablando de desarrollo y no de crecimiento. El crecimiento es algo de corto plazo, el desarrollo es algo de largo plazo que necesariamente pueda necesitar una transformación cualitativa en lo productivo, en lo económico y en lo social. Es muy difícil pretender que una empresa agropecuaria respete los ejes de la sostenibilidad si el contexto en el cual está
interactuando en el contexto en el cual se está desarrollando, lo obliga a privilegiar alguno de los ejes. Y lo que es peor, es muy difícil evitar las consecuencias ineludibles que a futuro sucederán. Tenemos como país talentos, capacidades, recursos. Tenemos una enorme oportunidad, como dije al principio, y también una enorme responsabilidad. Acuérdense en el Congreso Nacional, responsabilidad como aquello para lo cual uno está capaz de dar respuesta. Don Pablo Darí escribió una frase que dice: no esperemos de empresas ineficientes una nación próspera, y tampoco esperemos que nuestras familias o nuestras empresas prosperen en una nación colectivamente ineficiente. Me parece que, tomando un poco las palabras de Horacio, el cirujano que con un 4 en su examen de cirugía llega a ser lo que es hoy, cuando él habla de la necesidad de renunciar a intereses personales en pos de un bien superador, me parece que en la medida que como institución, como sociedad, podamos empezar a transitar ese camino, seguramente podemos entre todos construir el puente que nos va a llevar a esa Argentina posible. Muchas gracias.